Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. El Señor bendiga a cada familia, a cada hogar que se dan cita para estar con nosotros. Que Dios bendiga a cada uno por nombre. El Señor conoce cada familia. Verdaderamente el Señor es bueno, maravilloso. Así que agradecemos a Dios porque estamos listos para tener la meditación de la tarde. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a que este tema que vamos a tener en esta tarde pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios pueda grabar cada pensamiento, cada versículo. Así que saludos a todos los que están allí. TV Latino, Visión 2020, como también ahí todos los que están en las redes y también a todos aquellos que se dan cita en el satélite. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Vamos a pedirle al Señor la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por esta bendición de tu palabra. Estamos muy contentos y muy agradecidos, Señor, porque tú estás hablando a nuestro corazón cada día. Cada día que pasa, Señor, tú quieres prepararnos para tu venida. Ayúdanos para que todo lo que escuchamos, todo lo que, Señor, podemos aprender de ti, podamos llevarlo a la práctica, porque ahí está la clave, Señor. Danos esa bendición y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, amén. Así es, amigo hermano, qué lindo, qué bendición es que estamos listos. Estamos listos para tener el tema de esta tarde. Y mira qué tema el de esta tarde. Estamos estudiando unos temas muy lindos, pero el de ahora... El Hijo del Hombre debe ser levantado. ¿Qué dijo Jesús? Y sabes, Jesús lo dijo. El Hijo del Hombre, y si yo fuere, dijo él, a todos atraeré a mí mismo. Y es que es necesario que cada uno de nosotros levantemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nosotros vamos a levantar a nuestro Señor Jesucristo, si no es viviendo este evangelio, viviéndolo, comiéndolo, hablándolo, practicándolo. Eso dijo Jesús. El Hijo del Hombre debe ser levantado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros de verdad seamos de verdad preparados para la venida. Y fíjate lo que dijo Jesús: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es cierto, mi amigo, mi hermano, es que es maravilloso. Ninguno ha subido al cielo, el único es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, ¿verdad?, que debe de ser levantado en cada uno de nosotros. Bueno, y tú sabes esa historia de la serpiente, que cuando vinieron en el desierto, que dice la Biblia, que venían siendo mordidos por esas serpientes. Y es importante porque eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Y por eso Jesús dijo esas palabras. Dice así allí en Deuteronomio, capítulo, ahí lo tenemos, 21:4, dice:
El Deuteronomio 21, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué te parece? Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué? Veamos por qué. En la realidad, el pueblo se desanimó. Pero, dice, tomaron a Aarón y a Eleazar su hijo y a los, allí en Números, sí, en Números tenemos allí en Números capítulo 21, verso 4 al 9 va a ser, del 4 al 9 para entenderlo mucho mejor. Dice allí el versículo 4, por favor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora sí vamos a ver por qué se desanimó el pueblo. Verso 25, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hizo este pueblo? Dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le dijeron a Moisés. ¿Para qué nos hiciste subir? ¿Para que muramos aquí en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Escuche, mi hermano, cuán desagradecidos somos nosotros. El pan liviano que según ellos estaban comiendo era el pan que estaba cayendo del cielo, el maná. Y ellos estaban renegando, protestando por ese pan tan liviano. Qué triste como somos nosotros, la verdad. Pero sigamos allí el verso 6. Y dice, y escucha esto, porque esto es verdaderamente, nuestro Dios tiene razón con todo lo que hace. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué hizo? Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Jehová envió. ¿Quién las envió? Dios. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero decirte que eso es lo que sucede verdaderamente cuando nosotros, en vez de estar agradecidos con Dios, renegamos de Dios, protestamos de Él. ¿Sabes? Qué triste. Y luego dice el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Oiga, qué triste situación podemos ver nosotros en este camino donde ellos venían. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Allí reconocieron que habían pecado. ¿Por qué? Por las serpientes, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Que Moisés, él estaba siempre de parte de ayudando a ese pueblo. Luego sigue diciendo allí el verso 8, y Jehová dijo a Moisés,
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué iba a pasar ahora cuando los mordiera la serpiente? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Dice que tenían que ver a la serpiente. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué te parece? Y luego dice el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. Qué lindo, ¿sabes? Qué lindo es que cómo Dios estaba ilustrando en esta serpiente todo lo que Él iba a hacer con el pueblo cuando el pueblo mirara hacia arriba, hacia el Hijo de Dios. Ese pueblo en la realidad, al estar allí, ellos, ¿qué era lo que hacían? Si los mordía la serpiente, ¿qué ellos tenían que hacer? Tenían que mirar a Jesús. Tenían que mirar arriba a la serpiente. Y esa serpiente, de acuerdo con lo que ellos estaban viendo, ellos iban a ser sanados. ¿Sabe algo interesante? Aparece aquí un comentario. Algo tiene que suceder para remover la ira de Dios, a fin de que Él libere el poder del Espíritu para hacerte nacer de nuevo. ¡Qué interesante! Algo tiene que suceder para remover la ira de Dios. Algo tiene que suceder, a fin de que Él libere el poder del Espíritu para hacerte nacer de nuevo. ¿No das gracias a Dios por ello? Todo lo que nos pasa en la realidad, Dios lo hace con un propósito. Y el propósito es de que Dios esperando siempre que sus hijos reconozcan de una manera o de otra que Él es quien los puede librar de todas las angustias, de todas las aflicciones. Y por eso dice aquí, fíjate, es necesario que sucedan muchas cosas en la vida nuestra, de la misma manera como le sucedió a este pueblo. Algo tenía que suceder para que este pueblo reconociera que había pecado, que había hecho, que había hablado contra Dios. Dice, es interesante porque fíjate que al leer eso, y luego dice allí en San Juan 3:36, dice este versículo, San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué era lo que tenía que suceder? Que creyera el pueblo de Dios. Eso es lo que tenía que suceder en ese momento, y a hoy es para nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Hermano, la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros si continuamos en desobediencia.
si continuamos haciendo como nosotros creemos o como nosotros pensamos. La ira de Dios está sobre uno. Algo tenía que suceder. Algo tiene que suceder. Porque fíjate que lo que sigue el versículo, ese versículo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, hermano, así es. Esa es la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es tan importante en nuestra vida reconocer, no ponernos nosotros a criticar porque nos está sucediendo algo. Recuerda, el pueblo de Dios debiera haber estado feliz y contento porque en un desierto, ¿qué iban a comer? ¿Qué iba a comer el pueblo? ¿Qué iba a tener allí? Sin embargo, Dios les estaba dando el maná, pero era una comida liviana, dijeron ellos. Esto que nos da es una comida liviana. Oiga, mi hermano, yo quiero decirle que de verdad no importa lo que Dios hace por nosotros, nosotros nunca estamos agradecidos y felices con Él. Eso quiere decir que somos duros de corazón. Eso quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para reconocer ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo. Por todo nos molestamos, por todo nos causa enojo, nos causa ira, nos causa contienda. Y bueno, por todo, ya sea porque tenemos, ya sea porque no tenemos, ya sea, debemos de estar contentos y agradecidos porque tenemos la vida. Y Dios de verdad, como dice aquí, que Él dejó el cielo para venir a morir a la tierra para que tú y yo tengamos felicidad y gozo. El problema es que no lo tenemos a causa de nuestra rebeldía. Hay mucha rebeldía en nosotros. Mucha rebeldía. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida diariamente. Sigue diciendo allí esos versículos del San Juan 3, 13 al 15. Fíjate lo que dice, 3, 13 al 15. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dijo Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Es cierto, nadie subió al cielo. Luego dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué dice? Así como Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que tú y yo en nuestra vida levantemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, así como el Hijo del Hombre, qué lindo, fíjate, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes por qué la gente no quiere saber nada de nosotros? No quiere saber nada de Jesús, perdón. ¿Sabes por qué no quiere saber nada de Jesús? Porque nosotros no estamos viviendo lo que es el verdadero evangelio. En nosotros mismos no hay gozo, no hay alegría, ya sea porque tenemos, ya sea porque no tenemos, ya sea porque estamos atribulados, angustiados, agobiados. Por eso es que la gente no quiere saber nada de Jesús. En mi vida no lo he levantado como Él quiere que yo lo levante.
Y esa es la invitación en esta tarde para cada uno de nosotros. Jesús lo dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos los que le vamos a dar el sabor, que la gente vea qué gozo, qué alegría. Y sabes que me causa mucha tristeza porque hay mucha gente que dice, yo para ser cristianos como esos no quiero nada. Y qué tristeza, amigo hermano, es mucha tristeza en el corazón, porque en vez de que de que la gente diga, ay, sí, yo quiero conocer ese Jesús que esa gente conoce, la gente dice, no quiero saber nada. Y mira lo que dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo van a sentir gozo y alegría el querer ir a Jesús? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mi hermano, mi hermana, en esta tarde, de veras, yo te invito por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Ya dejemos el juego del cristianismo, y reafirmemos nuestra vida cada día. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros que tenemos este conocimiento, vivamos este evangelio. Ya no tengamos que hablar, que la gente nomás con que vea, diga, verdaderamente yo quiero vivir como como esta mujer. Porque mira, pasa lo que pasa, sobreviene ella, y ella tranquila, como si tal está sucediendo nada. ¿Por qué? Porque esa persona sabe en lo que ha creído, sabe lo que tiene en su vida, en lo que hay dentro de su corazón para obedecer con gozo y con alegría. Sí, mi hermano, mi hermana, en esta tarde yo te invito para que personalmente, al estudiar el tema, yo hago la decisión siempre y le digo al Señor, ayúdame para que yo misma pueda de verdad, que este evangelio yo lo pueda reflejar en mi carácter, en todo lo que el Señor desea que nosotros lo reflejemos. Ese es bien interesante. Ahora sí quisiera comentario allí, por favor. Es importante que nosotros levantemos en la vida nuestra, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio, profundo, que el de salvar al hombre. ¿Escucha esto? Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino, aquí viene la clave, ¿para qué? Sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. ¿Qué fue lo que trajo al Hijo de Dios a esta tierra? Bueno, a salvar al mundo, pero dice que el propósito era vindicar, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. ¿Por qué? Recuerda que Satanás en el cielo se rebeló contra Dios, y de acuerdo a Satanás, ninguno puede obedecer a Dios, porque sus leyes son muy grandes y ninguno puede tener obediencia. Él vino para demostrar que sí se puede vivir en este mundo sin pecado,
sin pecado, mi hermano, mi hermana. Pero la clave es que cuando nosotros tratemos de vivir una vida con Cristo, conforme a lo que la palabra de Dios nos pide, no hay otro modelo que podemos imitar sino el de Jesús. ¿Cuál fue el modelo de Jesús? ¿Cómo vivió en este mundo? Dependiendo de su Padre. Día con día, tarde y todo el tiempo dependía de su Padre. Ese es la única manera que tú y yo podemos vivir en este mundo como Cristo vivió. Seguimos el comentario ahí. Esto es así, ¿sabes? Es porque el Señor nos dio el ejemplo. Vino, se hizo hombre, vivió en esta tierra como hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo veamos que sí se puede vivir a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos. ¿Qué vino? Dice, a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre. Se refirió el Salvador cuando poco antes de su sacrificio dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué dijo Jesús? Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sí, mi hermano, eso es así. El Señor ya lo dijo. Es necesario, es importante que cada uno de nosotros en nuestra vida levantemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Él lo dijo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con relación de Satanás. Mostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Por eso es que es tan importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios, escudriñemos las Sagradas Escrituras y también en los consejos que Dios ha dejado inspirados por Dios, porque de esa manera nosotros aprendemos por qué en la realidad el Señor vino a esta tierra. Recuerda esto siempre. La obra de los hijos e hijas de Dios debe ser un carácter, ¿qué dice? La obra de los hijos e hijas de Dios debe ser un carácter distinto al manifestado por un gran número de personas. ¿Qué dice? Y luego dice, si aman a Jesús, tendrán ideas más amplias acerca del amor que se ha manifestado por el hombre caído. ¿Te das cuenta? Que requirió la provisión de una ofrenda tan costosa para salvar a la especie humana. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice. Si aman a Jesús, tendrán ideas más amplias acerca del amor que se ha manifestado
por el hombre caído, que requirió la provisión de una ofrenda tan costosa para salvar a la especie humana. ¿Qué te parece? El Señor, Él dice, bueno, cuando nosotros entendamos por qué Él vino a este mundo, por qué Él dejó el cielo, entonces nosotros vamos a entender que lo hizo por amor a la salvación de cada uno de nosotros. Y es entonces cuando de verdad yo entienda esto, yo voy a estar preocupada por aquellos que se están perdiendo, ¿sabes? Eso es la verdad. Y por eso es que es tan importante que nosotros vivamos este evangelio. Porque el problema a veces es que ¿cómo vamos a presentarnos delante de la gente, del vecino, del hermano, del familiar, cuando nosotros no lo estamos viviendo? No hay manera de hacerlo, porque la gente dice, bueno, pero ¿y tú que me vienes a decir eso? Y mira tú cómo vives. Y te voy a dar una ilustración para que veas. Recién que me bauticé, tenía una semana. Desde que yo me bauticé, yo siempre he querido hablar de Jesús, quería hablar, quería decir que Él era bueno, que Él me había salvado, me había sacado de sus pecados. Pero ¿sabes algo? Cuando uno empieza a conocer a Jesús, uno cree que hoy yo estoy lista, yo puedo hablar de Cristo, puedo ir a todo. Y es cierto, lo podemos hacer. Pero ¿sabes algo? Se nos olvida que el vecino, el que está al lado, conoce mi vida. Y me tocó de que yo iba a enseñarle al vecino que tenía al lado. ¿Y sabes qué me dijo? Salió un señor ahí que yo nunca lo había visto. Pero salió un señor y me dijo, pues y yo, feliz y contenta, hablándole de Jesús. Pero ¿sabes qué salió? Y me dijo, pero ¿y usted por qué me viene hablando a mí de ese Jesús? Si a usted no la ha cambiado, mire usted cómo le grita a sus hijos. ¿Sabes? Cayó mi boca. Porque era verdad. No podía decir que no era cierto. ¿Sabes? Y es por eso que el Señor está preparando un pueblo hoy nos está preparando. Y yo por eso le doy gracias a Dios, ¿sabes? ¿Sabes por eso? Y qué lindo y qué bueno que me tocó al nomás empezar. ¿Por qué? Porque yo dije, esto no solo es de ir a enseñar, no solo es de ir a hablarle, es que yo lo tengo que vivir. Yo tengo que desistir de esta vida que yo he llevado toda mi vida. Hoy esta vida tiene que terminar. Hermano, eso es lo que tenemos que ponernos hoy en la mente, si es que no lo hemos hecho. El Señor quiere, como dice allí el versículo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Te imaginas tú, después de lo que hizo Satanás, porque Satanás habla a través de las personas, ¿sabes? Que me dio ese levantón en la cara, muy avergonzada yo, pero sabes, le agradecí a Dios y desde ese día no he perdido día de pedirle al Señor, cambia mi vida, cámbiame. Si quieres que yo hable de ti, cámbiame. No puedo hablar de ti si mi vida está lo mismo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer, ¿sabes? Y yo quiero decirte que cuando venimos con esos pensamientos, con esos pedidos al Señor, Él lo hace. Lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con mucha gente. Yo sé que muchos que predican este evangelio no son ni parecidamente lo que antes eran, porque Cristo cambia la mente, cambia el corazón. Hermano, hermana, acepta a Jesús como tu Salvador. Dile, ya estoy cansada de vivir esta vida. Quiero vivir para honrarte, para levantarte en mi vida, para servirte, para ayudar a aquellos que están necesitados. Hay mucha gente necesitada de Cristo.
y no hay quien, no hay manera como ellos conozcan de Dios. Así que, hermano, de verdad el tiempo se está cortando y nosotros, bien, gracias, pero no, de hoy en adelante, hagamos la obra del Señor, hagamos la obra del Señor. Primero, como digo, empecemos con nosotros mismos y lo demás el Señor, porque después de todo eso que Satanás me dio, que me abofeteó de muchas maneras, de esa manera, ¿sabes? Dios me dio la bendición. Cada vez mi carácter ha sido más apaciguado. Mi carácter cada vez va muriendo. Pero ¿sabes algo? La bendición más grande que he tenido. Muchas almas el Espíritu de Dios ha llevado a los pies de Cristo. No porque yo sea buena ni porque yo haga las cosas. No, porque me he puesto en las manos del Señor Jesús. Y Él, cuando nosotros hacemos algo para Él hace lo que nosotros no podemos hacer en nuestra vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad y eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender. No sé si terminamos allí el comentario, pero Dios está listo para bendecir a su pueblo. Nuestro Salvador pide la cooperación de cada hijo e hija de Adán que ha llegado a convertirse en hijo e hija de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué está pidiendo el Señor? La cooperación. Nuestro Salvador declara que trajo del cielo el don de la vida eterna. ¿De dónde vino la vida eterna? Del cielo. Había de ser levantado en la cruz del Calvario para atraer a todos los hombres a sí mismo. ¿Quién fue el que fue levantado en la cruz del Calvario? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que fue azotado, escupido, maltratado? ¿Quién? La vida eterna, el Hijo de Dios. Ya tenemos la vida eterna aquí en la tierra. Tú y yo podemos vivir esa vida hoy. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ya no más. Ya no estemos allí entre dos pensamientos. Decidamos hoy a quién sirvamos. Eso es lo que el Señor quiere, amigo hermano. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, hermanas, recuerda que el Señor está buscando, esperando que todos aquellos hijos e hijas trabajemos en su causa. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dijo ese pensamiento? Josué. Mira, Josué dijo, bueno, ahora necesitamos hacer una decisión. ¿A quién vamos a servir? Ustedes decidan hoy a quién van a servir. Eso es lo que el Señor nos manda hoy. Pero el Señor siempre dice, decídete por la vida eterna. El Señor no quiere que nosotros los perdamos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a seguir a ese enemigo que lo único que nos trae es maldición, angustia, tristeza? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Sí, mi hermano, mi hermana.
Puede ser que estoy hablando en esta tarde a alguien por primera vez escuchando este mensaje. Puede ser que no tiene este conocimiento todavía. Todavía cree que su mediador, su mediadora es la Virgen María. Yo te quiero decir que con mucho respeto, respetamos la Virgen María porque es la madre de Jesús. Ella es la madre de Jesús. ¿Por qué no la vamos a respetar si es su madre? Si el Dios del cielo tuvo a bien de tomarla a ella para que fuera su madre de su hijo, ¿quiénes somos nosotros para no respetarla? Pero ¿sabes algo? Ella no puede ser la mediadora. El único, volvemos al versículo otra vez, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice, fíjate, Jesucristo, hombre. Sí, mi hermano, mi hermana, aunque la Virgen María fue una mujer verdaderamente única, y digo única porque verdaderamente, ¿quién pudo merecer lo que ella tuvo que pasar en ese momento teniendo al Hijo de Dios? Eso fue muy grande. Sin embargo, ella también necesita salvación. Ella también necesita, como dice allí, un mediador. Y el mediador es Jesucristo, su Hijo. Porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ella también necesita un mediador. Por lo tanto, desistamos de la idea de que nuestra mediadora es la Virgen María, porque no es así, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero bueno, sigamos allí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuán importante es eso? Por eso es que Dios está buscando hoy personas, hijos e hijas, que le ayudemos a salvar almas, a traer este conocimiento a aquellos que no le han conocido. Sí, mi hermano, mi hermana. El Dios del cielo se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre para venir a este mundo. Y, ¿sabes? Es interesante porque dice aquí, ¿cómo trataremos entonces la herencia adquirida por Cristo? Es una pregunta. Debiera manifestársele ternura, aprecio, bondad, simpatía y amor. Sí, mi hermano, debemos. Entonces, podremos trabajar para ayudar y bendecir a los demás, a aquellos que no tienen este conocimiento. Tenemos la exaltada compañía de los ángeles celestiales, cierto, tenemos la exaltada, dice, compañía de los ángeles, cooperan con nosotros en la obra de iluminar a los encumbrados y a los humildes. ¿Qué dice? Los ángeles iluminan a los encumbrados y a los humildes. ¿Qué te parece? Luego sigue diciendo el comentario. Estos comentarios están preciosos, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo ayudemos. ¿Ayudemos en qué? En enseñar a otros. Gracias a Dios, Él puede proteger a su pueblo de tal modo que no manche su vestidura. Dios puede, mi hermano, sí, así es. Por eso es que podemos salir vencedores en nuestros hábitos, en nuestros problemas de carácter, porque Él tiene poder.
si nos sometemos, pero para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos. Si nos sometemos a Cristo, seremos guardados sin mancha del mundo. Gloria a Dios por ello. ¿Sabes? Si nos sometemos. ¿Te acuerdas de aquel versículo? Someteos pues a Dios. Ahora dice, si nos sometemos si nos sometemos a Cristo, seremos guardados sin mancha del mundo y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida. Qué maravilloso pensamiento este de Oseas 6:3, mira. Hermanos, hemos de proseguir, no debemos descansar satisfechos con las capacidades y el conocimiento que tenemos hoy. ¿Qué dice? Hemos de proseguir, no debemos descansar satisfechos con las capacidades y el conocimiento que tenemos hoy. Todos los habitantes del universo están observando cómo en estos últimos días Dios está preparando un pueblo para afrontar el juicio. Viene un juicio, mi hermano. Y el mundo está viendo cómo Dios está preparando un pueblo. Allí en ese pueblo estamos tú y yo. Pidamos a Dios que nos vista con el manto de la justicia de Cristo, con el propósito de estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Dice, pidamos a Dios que nos vista con el manto de la justicia de Cristo, con el propósito de estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Es cierto, mi hermano, pero Dios no puede poner su manto de justicia en mi vida brusca que tengo. Si en mi vida hay mentira, hay odio, hay crítica, hay contiendas, hay pleitos, hay todas esas cosas, remordimientos, bueno, qué tantas cosas no tenemos dentro de nosotros. Si hay todo eso, la justicia de Cristo, mi hermano, no puede estar en nosotros. Por lo tanto, hoy es el día que tú y yo debemos hacer un acto ¿de qué? De conciencia y tener una comunicación con nuestro Dios, clamando por misericordia, para que Él purifique, santifique nuestra mente, nuestro corazón, y podamos presentar esta ofrenda viva, santa y agradable a Dios. De otra manera no puede ser aceptada. Esa es la verdad. No nos engañemos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, recuerda, Dios conoce mi vida, conoce tu vida, por lo tanto, es necesario hacer un acto de conciencia, detenernos ahí. No sé si terminamos el comentario ahí. Dice, es importante que la vida esté pura, pero de la manera que la vida nuestra puede estar en armonía con Dios es cuando yo contemplo aquí a Cristo Jesús. Cuando mi vida es para contemplar su carácter, para que yo pueda llegar a ser semejante a Él. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué te parece? Sí, mi hermano, verdaderamente así también, como dice allí, mas lo espiritual no es primero. ¿Qué dice? No, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Este yo animal debe morir.
El primer hombre es de la tierra, sí, mi hermano. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sí, amigo hermano. El primer hombre es de la tierra, pero el segundo, dice allí, es del cielo. El primer hombre, Adán. Adán cayó en el pecado, transgredió el pecado, ¿sabes? Transgredió su santa ley de Dios, desobedeció. ¿Cuál terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Qué te parece? Lo mismo, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, es lo mismo, mi hermano. Tenemos que dejar esa imagen animal, o sea, ese hombre animal. Pero esto digo, hermanos, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No podemos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, tenemos que dejar nuestra naturaleza carnal. ¿Para qué? Para que lo espiritual pueda venir a ser una realidad, una verdad en nuestra vida. Las grandes fuerzas motrices del alma son la fe. ¿Qué dice? Oiga esto. Las grandes fuerzas motrices son, dices, motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. Eso es, amigo hermano, si tenemos fe, tenemos amor a nuestro Dios. Y a ella se dirige el estudio de la Biblia, hecho debidamente la hermosura exterior de las Escrituras, la belleza de las imágenes y la expresión no es sino el engarce, por así decirlo, de su verdadera joya. La belleza de la santidad en la historia que ofrece de los hombres que anduvieron con Dios, podemos ver fulgores de su gloria. ¿Qué te parece, mi querido amigo, mi querido hermano? Dice, sigue diciendo, en el que es el todo amable. ¿Te das cuenta? Contemplamos aquel de quien toda la belleza del cielo y de la tierra no es más que un pábilo reflejo. Y cuando yo sea levantado, dijo Jesús, de la tierra, dijo, a todos atraeré a mí mismo. A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en él el alma, el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. Es contemplando a Jesús cómo podemos tener nosotros ese maravilloso amor. Podemos verlo como ese bondadoso Jesús era Él. Así Dios transformará nuestra vida si nosotros le damos la oportunidad. La mirada se fija en la visión de Cristo y el que observa se asemeja cada vez más a lo que adora. ¿Qué te parece? Oh, amigo hermano, eso es cierto. Que Dios te bendiga y que te ayude y a cada uno de nosotros para que podamos reflejar la imagen de Cristo. Padre, gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias por tu amor tan bondadoso, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido lo que debiéramos ser.
pero entregamos nuestra vida en esta tarde. Toma nuestras mentes, toma nuestros corazones y todo nuestro ser y transfórmanos a tu semejanza e imagen. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.